Bendiciones. Soy el pastor Teodoro Hernández de la Iglesia Viento de Dios en la ciudad de Toluca. Nuestro devocional de este día es Derribando el miedo. Con frecuencia nos cuesta creer o pensar que aquellas grandes promesas de la Biblia también sean para nosotros. O cuando Dios habla de grandes planes y promesas, el creyente generalmente duda. El miedo también aparece diciendo, no es posible, todo va a ser un fracaso, y si todo sale mal, etc. Pero el Señor Jesucristo dijo, para el que cree, todo le es posible. Así que es muy importante que nos preparemos para derribar el miedo. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, encontramos una historia en los versículos 8 y 9, que antiguamente perder la batalla implicaba hacerse esclavo del vencedor. Leemos en esta escritura. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué salís a dar batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Hay dos cosas muy interesantes en este pasaje. En primer lugar, es muy importante reflexionar en la ubicación de los ejércitos. Según el versículo 1 de este pasaje del primer libro de Samuel, el ejército filisteo estaba en Soco, que es una tierra de Judá, lo cual nos permite ver que pasaron las fronteras y se asentaron en tierra del pueblo de Dios. Esto nos recuerda la importancia de mantenernos vigilantes y ejercer un correcto discernimiento para no darle lugar al enemigo. Por eso nos dice la Escritura, no deis lugar al diablo. Así que persevera en el camino del Señor, en tu servicio a Dios, cuida sus bendiciones y los privilegios que como hijo de Dios tú gozas y recibes de parte de Él. Segunda cosa importante es que Goliat expresa el principio de el vencedor somete al vencido, que es una realidad que actúa en el ámbito espiritual. Por ejemplo, Adán desobedeció a Dios y el diablo tomó la autoridad sobre la tierra. Entonces el mismo Señor, conociendo esto, vino hace 2000 años atrás, venció en la cruz al diablo y nos ha dado su autoridad para vencer y no estar sometidos al yugo de las tinieblas. El miedo produce parálisis, nos frena, nos detiene. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 11, 16 y 24, leemos. Dice verso 11, y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Verso 16, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y se presentó por 40 días, verso 24, y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Veremos aquí 3 puntos interesantes. Número 1. Recordemos que el libro de Proverbios nos dice, en el capítulo 29, verso 25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Dios será exaltado. El más grande enemigo del pueblo de Israel no era el ejército filisteo ni el gigante Goliat, sino su propio miedo. Aquel miedo los tenía paralizados y por 40 días nadie salía a hacerle frente. Segundo, el miedo impide avanzar, estanca, detiene, es el antónimo de la fe y asociado a la incredulidad no le permite al cristiano ir en pos de lo que Dios ya le ha prometido. El miedo impide batallar y creer en cosas grandes. El miedo hace ver al gigante más grande de lo que es. Tercero, el versículo 11 nos dice, oyendo Israel las palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Vemos el gran efecto que tienen las palabras en las personas. En este caso, ellos se turbaron, esto quiere decir, se asustaron en gran manera. Se quedaron pasmados o aterrorizados, tuvieron gran miedo. Aquel miedo generó en ellos una parálisis espiritual y física. Nadie salía del campamento hebreo a enfrentar al enemigo. Cuando decides creer en Dios, tus pies avanzarán hacia el plan del Señor para tu vida. Fue lo que hizo David, y como está escrito, todo aquel que en él creyere nunca será avergonzado. He mencionado repetidas veces en los devocionales de que nosotros somos probados continuamente, tenemos pruebas, luchas, dificultades, situaciones difíciles. El mismo Señor Jesucristo nos dijo,
En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que en la prueba nuestro corazón es fortalecido. Veamos, ¿por qué es que es fortalecido? Número 1, es importante tener presente que en la Biblia el número 40 representa la prueba. Los soldados de Israel estaban siendo probados, pero a causa del miedo no pasaron aquella prueba, al igual que el rey Saúl. Ante las crisis puede aparecer la parálisis por causa del miedo y la persona no puede avanzar o ver la solución al problema. Segundo, otra reacción ante el miedo es huir. Nos dice el versículo 24 que los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Una manera de huir es evitar o esconderse. El miedo hace que las personas eviten enfrentar desafíos que Dios pone por delante. Ellos evitan asumir liderazgo o el ejercicio de los dones que el Señor les ha entregado. Ante una gran crisis, puede concluirse que huir es lo mejor, pero en realidad lo mejor es perseverar de la mano del Señor Jesucristo, pues Él nunca te fallará, Él ha prometido: nunca te dejaré, nunca te abandonaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es así como derrotaremos a los gigantes que aparecen en nuestra vida. Tercero, vemos que David decidió creer en el poder de Dios y avanzó contra Goliat, y Dios recompensó su fe dándole una gran victoria. La fe es como un motor que nos hace avanzar, es aquella fuerza que nos impulsa a continuar porque el corazón está confiado en la victoria que Cristo nos dará. La fe en Dios es la principal arma para derrotar el miedo. Avanzar caminando sobre las palabras del Señor es lo más seguro. Así que reflexionemos en esto. Dios está de nuestro lado, Él está de tu lado. Él te ha equipado con las armas para vencer. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. De hecho, el Señor Jesucristo ya obtuvo la victoria en la cruz y nos ha dado su autoridad para avanzar en su nombre y conquistar lo que Él ha planeado para nuestra vida. Así que echemos fuera todo temor, derribémoslo en el nombre de Jesucristo. Oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias porque tú estás con nosotros, amado Señor. Tú ya has obtenido la victoria, tú ya has vencido. Tu palabra dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ayúdanos, bendito Señor, a ejercitar nuestra fe cada día, a dar pasos de fe, porque yo he comprobado que el miedo, el temor se vuelve cobarde ante un acto de fe, ante un acto de valentía. Así que gracias porque tú nos infundes aliento, valentía y además incrementas nuestra fe. Gracias en el nombre del Señor Jesucristo, y así creemos que derribaremos nuestros gigantes, todos nuestros temores y aquellas circunstancias o situaciones que tratan de amedrentarnos o acobardarnos. Así que gracias, Señor, por la fe, por tu amor, por tu gracia y porque en Cristo ya somos más que vencedores. Y como lo dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias porque en ti somos más que vencedores. Hemos sido habilitados, capacitados para tener una victoria más que contundente sobre el enemigo. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.